Antes de pintar nuestras uvas, vamos a pintar las hojas porque están en la parte de atrás de las uvas. Así que vamos a utilizar nuestro color verde grama y un pincel de número 8. Este va a ser mi color de sombra. Arrastro el color hacia la orilla. Y de este lado voy a colocar nuevamente el color verde grama y ahora lo llevo hacia la parte del medio. Toda esta orilla la voy aplicando con el color verde grama y con un pincel del número 8. Estoy trabajando la parte que va a llevar sombra. Aquí junto a la uva vamos a colocar también un poco de sombra. Con verde manzana terminamos de pintar el resto de nuestra hoja. Coloco una línea en el centro y de aquí voy llevando el color hacia la orilla. De este lado aplico en la orilla y ahora lo jalamos hacia el centro. Este color es verde manzana. Voy a utilizar el color hinojo para agregar una luz en esta hoja. Subo este color. Y de este lado también pintamos con el color hinojo para tener nuestra luz. Voy a poner aquí un poquito más del color hinojo. Y ya nos quedan las hojas. Ahora sí, vamos a pintar las uvas. Para pintarlas voy a utilizar magenta, pitaya, berenjena y blanco. Y voy a seguir usando el pincel del número 8. Voy a pintar las uvas que están en la parte de atrás con el color pitaya. Voy a colocar sombra con berenjena. Y estos dos colores los vamos a integrar. Vamos a hacer círculos y de esta manera vamos difuminando.
berenjena en la parte donde va sombra y el resto de la uva la pintamos con pitaya. Y con el color blanco vamos a aplicar una luz en cada una de las uvas. Voy a poner un poco de blanco. Trabajo haciendo círculos para difuminar. Y con la parte de atrás del pincel vamos a poner un puntito blanco en cada uva. De la misma forma voy a pintar esta uva de aquí y esta de aquí abajo. Para pintar estas uvas que tenemos en la parte de arriba, vamos a usar el color magenta. Aquí voy a ir pintando varias uvas a la vez. Muchísimas gracias a todos los que ya compartieron este video y a los que se han suscrito al canal. Muchas gracias. Vamos a poner aquí el color pitaya y vamos a separar estas uvas. Aquí coloco pitaya. Y abajo de las uvas vamos a poner un poquito de este color. Profundizamos con el color berenjena. Aquí en esta esquinita en donde se unen las tres uvas, aquí vamos a poner berenjena. Y con el color blanco vamos a iluminar. Entonces ponemos un manchoncito de blanco y hacemos circulitos para ir difuminando. Y con esto vamos marcando la luz en estas uvas. Con un poco de blanco también podemos dividir un poco más cada una de las uvas. Entonces iluminamos la que queda por encima. En esta también un poquito de blanco. Ponemos nuestro puntito de luz con la parte de atrás del pincel y ya quedarían estas uvas. Así voy a pintar estas dos de aquí. Con el mismo color chocolate con el que pintamos la pera, vamos a pintar ahora la ramita de las uvas. Agregamos un poco de blanco y con el color verde grama vamos a marcar la ramita de donde sale esta hojita y también marcamos aquí un chinito.
Y ya solamente me faltan las semillas de esta sandía. Estas las vamos a pintar con color negro. Las dejamos secar y con un poco de color blanco agregamos una lucecita en cada una de las semillitas. Y con esto ya estaríamos terminando nuestro diseño. Espero que te haya gustado este video, que practiques este diseño de frutas y que me regales un like. Recuerda compartir este video para que lo vean más personas, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¿Ok? Bye.